El gobierno de Venezuela acordó con Rusia reestructurar la deuda del país. El acuerdo fue por obligaciones del país sudamericano del orden de 3.150 millones de dólares. La nueva estructura de la deuda estipula pagos por 10 años con pagos mínimos en los primeros 6 años. Según Moscú, esto ayudará al desarrollo de la economía de Venezuela, mejorará su solvencia y la probabilidad de que pueda pagar a sus otros prestamistas. Le damos la bienvenida a Tamara Herrera, economista y directora del blog económico Síntesis Financiera. Ella nos acompaña vía Skype desde Caracas para ayudarnos a poner en contexto este acuerdo. Tamara, te saluda Patricia Ramos. Gracias por estar con nosotros. Gracias Tamara, a ustedes, empecemos. Patricia, ¿Qué significa? Gracias a ti. ¿Qué significa una reestructuración de este monto, 3.000 millones de dólares, para la actual situación de la deuda venezolana? Bueno, creo que la noticia es bastante precisa. Se ha logrado una excelente, esta es la tercera reestructuración de ese mismo préstamo y esta vez sí se extiende el plazo hasta el 2027 y como acaba de señalar, en los primeros 6 años aparentemente el pago es mínimo, no se ha notificado y va a traer un alivio importante, más no suficiente porque la carga de deuda que tiene Venezuela que afrontar tanto de la República como PDVSA y con Rosneft es importante y está muy activa tratando de renegociar en todos los frentes para continuar cumpliendo sus obligaciones. A ver, esto quiere decir, ¿podrías explicarnos la diferencia para nuestro público entre reestructurar y refinanciar? Porque lo que ha sucedido hoy con Rusia es una reestructuración, es decir, se cambian los plazos de pagos, pero no se da más dinero. ¿Esto es correcto? Es correcto, exactamente. En una reestructuración, tú cambias prácticamente la totalidad de las condiciones. En el refinanciamiento también hay cambios de condiciones. Lo que pasa es que cuando se habla de deuda soberana, sobre todo se hace la distinción entre refinanciamiento y reestructuración, porque en el primero tú invitas a tus acreedores, le das una propuesta y le dices, no te puedo pagar ahora y te doy una nueva deuda, con lo cual te están dando nuevo dinero, ¿ok? En la reestructuración están diciendo, yo no puedo pagar, vamos a ver cómo arreglamos para pagar, y lo que se hizo fue extender un plazo y poner condiciones que estén al alcance de la precaria situación financiera que viene arrastrando desde hace años Venezuela. Entonces, esto quiere decir, en este sentido y con esta explicación, ¿cómo queda Venezuela de cara a sus otros compromisos financieros cuando no hay más dinero, financieramente hablando? No es que se le hayan dado fondos por parte del gobierno ruso para poder cumplir con los siguientes compromisos financieros. No, libera, no son nuevos fondos, sino que libera, es decir, cualquier caja que le entra a Venezuela, si logra detener el desplome de su producción petrolera, si logra generar esa pequeña caja, ya no tiene que estar pagándole a Rusia, sino que tiene la oportunidad de destinar ese dinero a cumplir con otras obligaciones, entre ellas, por supuesto, también la obligación de abastecer al país, que está en una situación bastante precaria. ¿Y le alcanza la posibilidad de haber hecho este retraso, dijéramos, ante esta reestructuración de deuda con Rusia, estos fondos? Sí, exacto, porque a lo mejor se ahorra 3 pesos y tiene que pagar 5, para poner en términos, digamos, muy simples. Sí, es muy importante saber eso. Todavía no se han divulgado lo beneficioso como para comparar cuánto se está ahorrando, pero le puedo decir que es muy distinto una deuda bilateral con Rusia de 3.2 millardos, lo que está tratando de renegociar Venezuela simultáneamente y reestructurar también de la República 32 millardos y otros 31 con PDVSA. Y PDVSA creo que la va a cuidar pero muy bien, y es su deber hacerlo así, cumplir con esa deuda, porque de lo contrario se desencadenaría una situación muy difícil de manejar y muy triste para Venezuela y todos sus habitantes. Ellos están renegociando. Tenemos 30 segundos, Tamara. No te quiero dejar ir sin la siguiente pregunta. ¿Hay margen para conseguir más dinero en el exterior? Por ejemplo, con China tenemos 30 segundos. Gracias. Hay margen. Desde hace mucho tiempo se está buscando y
todo depende de las condiciones que pueda ofrecer de credibilidad y de plan económico Venezuela también para los chinos, que junto con los rusos son unos aliados y no tienen todavía ningún tipo de sanción contra Venezuela. Todo depende de qué se ofrezca y que sea creíble la actividad, sobre todo petrolera, en la que seguramente van a querer involucrar a China y a Rusia en los próximos años. Pues muchísimas gracias a Tamara Herrera, economista y directora del blog económico Síntesis Financiera, que nos acompañó desde Caracas. Hasta una próxima oportunidad. Gracias. Gracias a ustedes. Y seguimos hablando sobre Venezuela. Mire usted, el pasado fin de semana el presidente de ese país, Nicolás Maduro, aseguró que estaba convocada para este miércoles, o sea, para hoy, una nueva ronda de conversaciones con la oposición, esto en República Dominicana. Según la agencia venezolana de noticias, este encuentro, el que anunció Maduro, era reflejo de los esfuerzos sostenidos por el presidente, quien según la agencia estatal de noticias ha hecho 338 llamados a la oposición venezolana para que se incorpore a la mesa de diálogo. Pero, ¿qué cree usted? Quedó suspendida la reunión de hoy. La oposición descartó asistir al encuentro en República Dominicana. El diputado Luis Flórido, vocero de la Mesa de la Unidad Democrática, dijo que el gobierno no invitó a los cancilleres de los países que actuarían como garantes. Por lo tanto, el diálogo quedó en veremos. La oposición exige que los cancilleres de México, Chile, Paraguay, Bolivia y Nicaragua participen como garantes de las conversaciones y también de los acuerdos que pudieran lograrse. Vamos precisamente a hablar con el diputado Luis Flórido, diputado, miembro de la Mesa de la Unidad Democrática, que nos acompaña vía telefónica desde Caracas. Lo saluda Patricia Ramos. Gracias por estar con nosotros, diputado. La primera pregunta e inicio rápidamente. ¿Qué razones les dio a ustedes el gobierno para no haber convocado a los cancilleres de los países que actuarían como garantes? Bueno, Patricia, es que no tenían que darnos razones. Ya desde que ellos hicieron el anuncio el pasado domingo, que convocaban para el miércoles 15, nosotros sabíamos que no era tiempo suficiente para poder coordinar la agenda nada más y nada menos que de 5 cancilleres de repúblicas distintas. Por eso nosotros mismos dijimos que poníamos en duda de que se diera ese encuentro, precisamente por un tema básicamente logístico y de coordinación. Yo creo que eso es básicamente por la improvisación a la que nos tiene acostumbrado el gobierno de Nicolás Maduro en todo sentido, y mucho más en un tema como este, que es tan serio y tan importante para nosotros y que queremos que se haga de manera sistemática, con metodología, y que por supuesto pueda tener un resultado positivo para los venezolanos. Diputado, este es el único escollo a salvar. Vamos a suponer que hay una reorganización, invitan a los cancilleres y acuden a esta invitación al diálogo. ¿Se sientan ustedes a dialogar entonces? Bueno, no va a ser diálogo. Tenemos que entender y explicar que no todo diálogo es negociación, aunque toda negociación es diálogo. Es una negociación internacional en el que concurren 6 países. Estamos hablando de 3 invitados por nosotros: Chile, Paraguay y México, sus cancilleres, 2 invitados por el gobierno, Nicaragua y Bolivia, y República Dominicana como país sede. Pareciera que lo más probable es que a principios del mes de diciembre inicie este proceso, según la última información que hemos recibido, aún no confirmada. Evidentemente se encargaría República Dominicana de hacer las invitaciones y por supuesto con la aceptación del gobierno venezolano para que esto pueda fluir. Pero en todo caso nosotros, como lo hemos dicho, estamos listos. Faltará, para evitar escollos, acordar algunos temas metodológicos que son lógicos para todo proceso de negociación que comienza y en el cual tiene que haber un resultado positivo, como te lo afirmaba. Entonces, a ver, diputado, si para principios de diciembre son convocados los cancilleres y se arma esta agenda, dijéramos, de conversaciones, de puntos a negociar, entonces ahí sí comenzaría este nuevo encuentro con el gobierno en República Dominicana. Estamos hablando en 2 o 3 semanas. Mira, nosotros hemos dicho que estamos listos ya para iniciar este proceso. Incluso, bueno, se ha adelantado temas de agenda, pero falta también precisar varios de estos, y falta precisar todo el tema metodológico, todo lo que es el proceso como tal, cómo se va a llevar,
y el resultado, porque va a ser un proceso además corto, van a ser 2 o 3 días en los cuales al final tiene que haber un documento de conclusión que sea suscrito por todas las partes con los garantes internacionales. Yo reitero la importancia de los garantes internacionales, porque eso es lo que nos va a permitir que lo que allí se firme se pueda cumplir y dar seguimiento por parte del equipo que lo conforma. ¿Cuál es el objetivo principal, diputado, dentro de estos puntos de agenda a negociar? ¿Cuál sería, dijéramos, el fin cuando ustedes se paren de esta mesa de negociaciones, como usted la ha llamado? Nuestro objetivo principal son crear las condiciones electorales, condiciones justas, transparentes, para tener un proceso presidencial limpio en el año 2018. Ese es el objetivo principal que tenemos. Pero claro, hay otros objetivos. O sea, nuevas autoridades electorales, diputado. O sea, nuevas autoridades electorales, un nuevo consejo. Sí, las condiciones electorales tienen que ver con un consejo electoral equilibrado, como establece la Constitución. Eso pasa también por la observación internacional calificada del proceso electoral. Eso pasa por habilitados y sin presos políticos para el proceso electoral. Y eso pasa también por las garantías democráticas. Por eso hay que construir, reitero, un proceso donde al final Venezuela termine en un proceso de convivencia democrática, que es la aspiración de todos. Esto es un acuerdo que sí nos hace falta a todos en la oposición, es cierto, pero también hace falta al gobierno, porque de esta forma el gobierno es inviable, es un Estado fallido, y nosotros también tenemos una Venezuela inviable para los que viven en nuestro país, que están saliendo a borbotones por la frontera para buscar un mejor destino y sobre todo para no morir de hambre en nuestro país. Muy brevemente, ¿por qué no fue invitada a la Iglesia Católica? No, la Iglesia Católica, nosotros en la comunicación que sacamos desde la Unidad Democrática le hemos pedido a la Iglesia Católica que esté cerca de este proceso, y hemos pedido también a la ONU que esté cerca de este proceso, y todos han manifestado su preocupación, su inquietud sobre esto. Todos tienen el interés, y por supuesto el Vaticano lo tiene, en que esto pueda salir bien, pero evidentemente que al final nosotros decidimos de que lo fundamental es que estuviesen países de América Latina que pudieran generar las garantías, el seguimiento de un proceso que es tan importante para los venezolanos, en el que están las expectativas de los presos políticos, en el que están las expectativas del que está pasando hambre por la emergencia humanitaria, y en el que están también las expectativas de los que somos diputados y de los electores de los diputados, que hemos visto como la Asamblea Nacional ha sido totalmente cercada y bloqueada por la constituyente fraudulenta que está en Venezuela. Pues ahí están las opiniones del diputado Luis Flórido, diputado de la Mesa de la Unidad Democrática. Muchísimas gracias por habernos acompañado en esta charla y estaremos pendientes de los siguientes sucesos allá en Venezuela. Muchas gracias. Gracias por su tiempo y sus opiniones. Y para poner en contexto este tema, nos acompaña desde nuestros estudios en Miami Carlos Alberto Montaner. Usted ya sabe, él es escritor y colaborador de esta casa de CNN en español y presidente del Instituto Interamericano por la Democracia. Carlos, como siempre, un placer tenerte, y para ayudarnos a poner en contexto, sobre todo desde un punto de vista financiero, Carlos, la necesidad de cumplir pagos de la deuda de Venezuela, etcétera. ¿Resultaría este ambiente más propicio para los eventuales diálogos con la oposición que, según acabamos de escuchar, podrían ser a principios de diciembre si se cumplen ciertas condiciones de la oposición, como el que acudan los cancilleres de los países garantes y una agenda, puntos preestablecidos, una metodología para esta negociación? Carlos, discúlpame un momento, no te oigo. Carlos Alberto, no te estaba escuchando, estamos tratando de resolver los problemas técnicos. ¿Me oyes ahora, a ver, Carlos Alberto, ok. Creo que tú me oíste la pregunta, puedes volver a comenzar y te escucho. Gracias. Realmente la posición de Rusia es, ante la imposibilidad de cobrarle a Venezuela, lo que hace es refinanciar o reestructurar la deuda. Básicamente lo que ha hecho es una reestructuración de la deuda, pero eso es la consecuencia precisamente de que no puede cobrar. Lo mismo que ocurrió en Cuba, que llegó un punto en el que no se pudo cobrar, que ya sabían ellos que no podían cobrar, y entonces reestructuraron la deuda, el 90% la cancelaron y el 10% restante
cuando Cuba pagara lo iban a invertir en la propia isla. Algo parecido va a ocurrir en Venezuela. En cuanto a la parte política de la reunión en Santo Domingo, ahí lo que sucede es que el gobierno realmente lo que quiere es buscar una especie de disfraz democrático y tolerante para lo que ya es una dictadura, de acuerdo con la descripción del señor Luis Almagro, que es el secretario general de la OEA. Yo creo que no hay duda en cuanto a eso. Lo único que me parece interesante es que esa reunión en República Dominicana, que ha producido una división en la oposición, también ha producido una división en el gobierno. Hay los duros, los terriblemente duros, que dicen que no hay que tener ninguna compasión porque el Estado tiene que mantenerse como tal y como existe y que no puede entregarse el poder en unas elecciones a la oposición, y quienes están dispuestos a jugar el juego de la apariencia democrática, como el caso de Jorge Rodríguez, como el caso de su hermana que fue canciller de Venezuela, incluso como el caso del propio Maduro, que quiere jugar a la fantasía de que es un gobernante democrático, Patricia. Rápidamente, Carlos Alberto, vamos a ver, acaba de decirnos el diputado Flórido que es vital la asistencia de los cancilleres que fungirían como países garantes. Dentro de ellos está México. Pero aquí hay un juego, una cuestión geopolítica interesante de analizar, Carlos Alberto, y es que si bien siempre han sido muy buenas las relaciones entre Estados Unidos y México, ahora están presentando algunos escollos en el marco de la renegociación del Tratado de Libre Comercio. Hemos visto fuertes declaraciones de parte del canciller Villegaray, el canciller mexicano. Esto de alguna manera, en efecto carambola, para poner alguna figura, podría afectar la manera como México podría intervenir en la crisis venezolana, Carlos Alberto. Yo creo que sí, Patricia. Creo que es una buena premisa de la que estás partiendo. Venezuela no era un objetivo por la doctrina Estrada, la doctrina de no intervención en los asuntos internos de otros países, esa cosa que México, esa fantasía con la que México ha jugado siempre. Sin embargo, eso se cambió a partir de las relaciones que quería tener México con Estados Unidos, que eran muy buenas. Y quería que fueran muy buenas, especialmente durante el Tratado de Libre Comercio, la negociación del Tratado de Libre Comercio. Al echarse a perder esa negociación, que es lo que parece que está ocurriendo, también se echa a perder la participación de México junto a Venezuela, porque la condición para que México diera ese paso tremendo en lo que es su Cancillería, en su tradición de diplomacia, era que Estados Unidos tuviera una actitud mucho más complaciente en el tema de las negociaciones comerciales. O sea que sí, yo creo que hay un juego por carambola muy complicado, Patricia. Bueno, seguiremos hablando de este tema y de las difíciles condiciones geopolíticas del mundo en general. Gracias a Carlos Alberto Montaner, escritor y colaborador de CNN en español, y como ya le dijo usted, presidente del Instituto Interamericano por la Democracia. Hasta una próxima oportunidad. Gracias, Patricia. Y ya seguimos hablando de Venezuela, porque mire usted, hay otro quiebre en la oposición de ese país. Un grupo de diputados se separa de la MUD, de la Mesa de la Unidad Democrática, para crear su propia fracción. ¿Quiénes son? Bueno, pues provienen de Vente Venezuela, partido de María Corina Machado, y de Alianza al Bravo Pueblo, organización del exalcalde de Caracas, Antonio Ledesma, quien permanece en arresto domiciliario. El grupo opositor, autodenominado 16 de julio, promoverá la selección de nuevos rectores del Consejo Nacional Electoral, que recordemos que es una de las premisas de estas negociaciones que se iniciarían probablemente en diciembre, y también han dicho que no aceptará, según postularon, pactos, diálogos, negociaciones ni acuerdos con el gobierno que se hagan, dijeron, a espaldas del pueblo.